Hola, buenas tardes. Es un privilegio poder compartir con ustedes la palabra de Dios en este domingo. Y vamos a continuar con nuestro estudio del Evangelio de Marcos, en el que hemos estado aprendiendo sobre el Rey que se hizo siervo, el Señor Jesucristo. Para el récord, esta predicación se titula Fiel en el abandono y estará basada en Marcos 14, versículo 43 al 52. Y a manera de introducción, me gustaría contarles un evento, un suceso histórico durante la Segunda Guerra Mundial en mayo de 1940. Más de 300,000 soldados británicos y aliados quedaron atrapados en las playas de Dunkerque, en el norte de Francia. El ejército alemán había avanzado tan rápido que ellos quedaron atrapados ahí. Ellos los rodearon completamente. Detrás de ellos solamente estaba el mar y delante de ellos estaba el enemigo. Aparentemente no tenían escapatoria. Los soldados estaban exhaustos, cada vez tenían menos comida y cada vez la esperanza se iba esfumando. Los aviones alemanes bombardeaban de día y de noche y los barcos también eran destruidos antes de zarpar. El humo de los incendios cubría el cielo y la evacuación parecía casi imposible. Ellos realmente necesitaban un milagro. Y ese milagro ocurrió no a través de la fuerza o de la estrategia militar, sino mediante la fidelidad de personas comunes y corrientes. Cientos de civiles británicos que escucharon sobre la situación en la que estaban estos soldados del otro lado del Canal de la Mancha, ellos tomaron acción. Pescadores, marineros, familias enteras comenzaron a zarpar con sus botes pequeños. Y ellos atravesaron el Canal de la Mancha sin protección, bajo fuego enemigo, impulsados únicamente por el deseo de salvar a sus compatriotas. Algunos murieron en el intento, pero su sacrificio permitió rescatar a esos 300,000 soldados británicos. Y aquel evento, algunos le llaman el milagro de Dunkerque, en medio del caos, de la tragedia, la fidelidad y la valentía de unos pocos cambiaron el rumbo de la guerra. Sin embargo, hoy vamos a hablar acerca de una fidelidad mucho más grande, que cambió el rumbo no solo de una guerra, sino el rumbo de la historia. En Marcos 14, 43 al 52, encontramos al Hijo de Dios, a Jesucristo, siendo traicionado, arrestado y abandonado. Pero a diferencia de aquellos soldados que estaban indefensos, Jesús no fue víctima de las circunstancias, sino que fue el Señor soberano, cumpliendo el plan redentor de Dios. A través de su debilidad en ese momento, Jesús mostró su poder. En medio de esa oscuridad, Él permaneció fiel. Y el Evangelio de Marcos, como lo hemos visto desde un principio, responde una pregunta central. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Y Marcos literalmente en el primer versículo del capítulo 1 nos dice, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Entonces Marcos nos dice desde el primer momento quién es Jesús y después nos explica, nos va revelando quién es el Hijo de Dios. Él quiere dejarnos claro quién es Jesús. Desde el principio del Evangelio vimos multitudes asombradas por los milagros de Jesús, por sus obras, por su enseñanza, por su autoridad. También vimos a discípulos confundidos en ocasiones, autoridades religiosas llenas de odio y con sed de
eliminar a Jesús, en contra de él. Y en este pasaje, esa incomprensión que muchos mostraron a través de todo este evangelio llega a su punto más alto. Debido a que, como vamos a ver, Judas trata a Jesús como su enemigo. Jesús es arrestado como si fuera un ladrón. Pedro lo defiende como si fuera un Mesías revolucionario. Y los demás discípulos lo abandonan como si todo estuviera perdido. En ese momento nadie comprendía quién realmente es Jesús. Y como veremos más adelante, Jesús no se conforma a sus expectativas ni a las nuestras, sino que Él mismo va revelando quién es. Y aquí en este pasaje que tenemos delante de nosotros, vemos cómo se cumplen las palabras de Jesús en Marcos 10:45, que considero que es el corazón mismo de este evangelio. Cuando Él dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Este momento, este pasaje que vamos a leer, marca el inicio del cumplimiento visible de esas palabras. Aquí Jesús comienza a dar su vida en rescate por muchos. Marcos nos muestra que incluso en la traición y el abandono, Jesús es el Dios soberano que cumple el plan de salvación. Y mi oración es que a través de este pasaje comprendamos, entendamos que debido a que Jesús, aun cuando fue traicionado y abandonado, permaneció fiel al Padre, al cumplir las Escrituras y llevar a cabo la redención, el rescate de muchos. Y que de igual manera Él nos capacita para confiar y perseverar en Él. Y que recordemos que nuestra esperanza no descansa en nuestra fidelidad, sino en la de Él, que es perfecta y es eterna. Entonces vayan ahí a sus Biblias a Marcos 14:43. Dice Marcos 14:43. Luego, hablando él aún, vino Judas, que era uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los escribas y de los ancianos. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo, al que yo besare, ese es, prendedle y llevadle con seguridad. Y cuando vino, se acercó luego a él y le dijo, maestro, maestro, y le besó. Entonces ellos le echaron mano y le prendieron. Pero uno de ellos que estaba allí, sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja. Y respondiendo Jesús les dijo, ¿como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme? Cada día estaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis, pero es así para que se cumplan las Escrituras. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Pero cierto joven le seguía, cubierto el cuerpo con una sábana, y le prendieron, mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. Vamos a orar. Señor, te agradecemos tanto por tu palabra, Señor, porque podemos reunirnos, Señor, y abrir tu libro y realmente conocer a tu Hijo Jesucristo a través de las palabras que tenemos aquí. Gracias por ese privilegio. Ayúdanos, Señor, a poner atención a cada uno de los detalles que vemos en este texto, Señor, que realmente tu Espíritu Santo sea quien guíe esta predicación y que tú, Señor, seas exaltado. Señor, ayúdame a presentar este texto, Señor, de una manera que te honre y que sea fiel a tu mensaje, Señor. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, he dividido este texto en 4 escenas. La primera es del versículo 43 al 45, una traición disfrazada de devoción. La segunda es una reacción humana frente a la voluntad de Dios, del versículo 46 al 47. Y la tercera es la entrega que cumple la redención, del versículo 48 al 49. Y la cuarta es un abandono vergonzoso ante una fidelidad gloriosa. Y eso lo vemos del versículo 50
al 52. Vamos a comenzar por la primera, que es una traición disfrazada de devoción. Y antes de llegar a este punto, recordemos brevemente el contexto de nuestro pasaje. Jesús acababa de orar en Getsemaní, sometiéndose por completo a la voluntad del Padre y preparándose para beber la copa de la ira, mientras sus discípulos dormían. Y es ahí, en medio de la oscuridad de la noche, en ese huerto, donde ocurre lo que leemos ahora. El versículo 43 comienza diciendo: luego, hablando él aún, vino Judas, que era uno de los 12. Entonces recordemos que Jesús todavía estaba dirigiéndose a sus discípulos en Getsemaní cuando esto sucede. Y aquí la palabra luego, en el original podría traducirse como la palabra inmediatamente. Y esa es una de las palabras favoritas de Marcos. Pero esta palabra resalta la rapidez de los eventos que se están desarrollando aquí. Recuerden que el Evangelio de Marcos es como una película de acción. Es una cosa tras la otra y parecería que no nos deja tomar un respiro. Entonces, mientras Jesús hablaba, la traición ya estaba en marcha. Nada interrumpe el plan divino. Todo avanza con precisión, al pie de la letra, hacia la cruz de Cristo. Y también Marcos aquí nos dice sobre Judas, nos dice que era uno de los 12. Judas no era alguien que iba pasando por ahí, no era un fariseo ni un escriba, sino que nos dice Marcos que era uno de los discípulos de Cristo. Y el Espíritu Santo quiere que veamos que era alguien cercano a Jesús, para subrayar el peso de la traición. Judas no era un enemigo externo, sino que era uno de los más cercanos, parte del círculo de discípulos que caminó con Jesús por 3 años. Él había comido con Jesús, él había escuchado su enseñanza, él había estado cercano a él había visto sus milagros, él había experimentado su amor. Sin embargo, ahora se convierte en un instrumento de traición. Y luego nos dice el resto del versículo 43. Y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los escribas y de los ancianos. Entonces aquí al final de este versículo se nos mencionan 3 grupos de personas. Dice los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos. Era una guardia que fue enviada por ellos. Estos grupos normalmente eran enemigos entre sí. Los saduceos, fariseos, ancianos del Sanedrín, ahora se unen bajo un mismo propósito, que era eliminar a Jesús. Y lo que no pudieron hacer de día, lo intentaron de noche. Su temor a las multitudes los lleva a actuar en secreto. El mismo Marcos en el capítulo 11, 18. Vayan ahí a Marcos 11, 18. Después de que Jesús entra a Jerusalén, nos dice aquí este punto que es clave. Dice Marcos 11, 18. Dice, y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes, y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Entonces vemos que ellos no pudieron arrestar a Jesús de día, por miedo a las multitudes. Entonces ellos lo hicieron de noche. Y el versículo 44, si regresamos al capítulo 14, nos revela la frialdad de Judas. Dice, y el que le entregaba, o sea, Judas, les había dado señal diciendo, al que yo besare, ese es, prendedle y llevadle con seguridad. Y este verbo entregaba es importante porque expresa
tanto la acción humana de Judas de traicionar a Cristo, como de igual manera refleja la entrega voluntaria y soberana de Cristo, según el propósito eterno de Dios. Pablo utiliza un lenguaje similar cuando nos habla de esto en Romanos 4:25, que habla de que Cristo fue entregado por nuestras transgresiones. Y esto nos revela que incluso en la traición humana fue el medio que Dios usó para cumplir su plan de salvación. Judas entrega a Jesús, pero detrás de su acción humana está el propósito divino. Jesús mismo había dicho que lo iban a entregar. Jesús mismo sabía había anunciado esa misma traición y su arresto a sus discípulos. En el capítulo 9:31 les dice: el Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres. Así que Judas aquí, sin saberlo, cumple lo que Dios había determinado desde antes de la fundación del mundo. Y vemos aquí un detalle importante. Vemos aquí que Él les dice: al que yo besare. Y este beso es el punto más bajo de la traición. Porque en la cultura judía, besar a tu maestro era un símbolo de lealtad. Pero Judas convierte esa muestra de amor en un sello de traición. Dice el versículo 45. Y cuando vino, se acercó luego a él y le dijo: Maestro, maestro, y le besó. Incluso aquí también Judas repite la palabra maestro 2 veces. Dice: maestro, maestro. Y en la Biblia, repetir el nombre de una persona expresa cercanía o afecto. Pero en los labios de Judas expresa su hipocresía. Pero lo que quiero que veamos aquí también es que Jesús, en ese momento, Él no se resiste, Él no retrocede, porque todo va ocurriendo según el plan del Padre. Él incluso anteriormente, en el pasaje que vimos la semana pasada, Él les dijo en el versículo 42, levantaos, vamos, he aquí se acerca el que me entrega. O sea que Jesús no huye de la traición. Él la enfrenta con soberanía y determinación. Jesús sabía exactamente lo que venía por delante. Nada le tomó por sorpresa. Incluso el beso falso de Judas, el ruido de las armas de los guardias, la cobardía de los líderes religiosos, todo estaba bajo su control. Nada se estaba escapando de él. Y aquí hay algo que tenemos que tomar como una advertencia importante cuando vemos las acciones de Judas. Porque debemos de ver el engaño que el pecado nos representa para los creyentes. El pecado nos da la apariencia de que estamos en control, cuando en realidad es todo lo contrario. Judas pensó que tenía dominio sobre la situación, que podía manipular a Jesús, que podía sacar un provecho de entregarle, pero el pecado lo traicionó. Y así como él traicionó a su maestro. Cada vez que jugamos con el pecado, repetimos esa misma ilusión de poder y terminamos atrapados y derrotados por él. El pecado nos promete libertad, pero realmente nos esclaviza. El pecado nos promete satisfacción, pero nos destruye. Entonces debemos de examinar nuestros corazones y reconocer cuán fácil es caer en la misma hipocresía de Judas. Confesar a Cristo con los labios mientras lo negamos con nuestras acciones. Que Dios nos ayude a ser honestos delante de Él y declarar nuestro pecado. Y Él nos restaurará y Él nos ayudará a lidiar con Él. Y en ese sentido vamos a la segunda escena, en el versículo 46 y 47, donde vemos una reacción humana frente a la voluntad de Dios. Vemos el versículo 46 donde dice: entonces ellos le echaron mano y le prendieron.
En ese instante, la guardia del templo, que había sido enviada por los líderes y las autoridades religiosas de Israel, logró su cometido, logró lo que ellos habían estado planeando ya desde hace tiempo. Ellos logró lo que ellos habían estado queriendo, que era arrestar a Jesús, arrestarlo. Sin embargo, no es la fuerza de ellos lo que los detiene, sino que es la decisión soberana del Señor de entregarse voluntariamente. Jesús no fue vencido, Él se entregó. Así como nos dice Juan 10, 17 al 18. Vayan ahí a Juan 10, Juan capítulo 10, versículo 17 al 18. Juan 10, 17 al 18. Dice el 17, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Entonces Jesús deja claro que su muerte no fue impuesta por los hombres, su arresto no fue por la fuerza de los hombres, sino que Él se entregó, su muerte fue ofrecida voluntariamente por amor y obediencia al Padre. Y si regresan al capítulo 14 de Marcos, para que veamos el versículo 47, aquí nos presenta la confusión de los discípulos. Dice el versículo 47, pero uno de los que estaban allí, sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja. Juan 18:10 identifica a este discípulo como nada más ni nada menos que Pedro y al siervo como Malco. Pedro, como de costumbre, actúa impulsivamente, probablemente dominado por el miedo y la confusión. En su mente todavía no entendía bien la identidad de Jesús. Él pensaba en Jesús como un Mesías en términos terrenales que iba a establecer su reino al derrocar al gobierno romano y que iba a establecer un reino terrenal inmediatamente. Los discípulos no comprendían que la verdadera victoria del Mesías vendría a través del sufrimiento y que su trono no sería un trono sobre Jerusalén, sino que sería una cruz. Y Jesús se los había anunciado así, pero ellos en ese momento no entendían la identidad de Cristo. Pedro quería proteger a Jesús, pero en realidad estaba siendo un estorbo al propósito divino. Su reacción violenta al herir al siervo del sacerdote, del sumo sacerdote, no era fe, sino que era un celo mal dirigido. Y es por eso que Jesús le reprende en Juan 18:11. Le dice, mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Le dice, no estorbes el plan de Dios. Jesús en ese momento, sabemos que Él podría haber pedido legiones de ángeles y que con una sola palabra que Él hubiera dicho, hubiera disuelto a todos aquellos que le estaban arrestando. Pero Él no lo hizo. Su silencio en ese momento no era debilidad, era soberanía, era que Él está en control. Él sabía que debía beber la copa que el Padre le había dado, que debía cumplir el propósito eterno de redención, de rescate, preparado desde antes de la fundación del mundo, como lo afirma Hechos 2, 22 al 23. Vayan ahí a Hechos 2, 22 al 23. Hechos 2, 22 al 23.
Es parte del discurso de Pedro en Pentecostés. Hechos 2, 22 al 23. Pedro les dice: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Entonces aquí Pedro les deja claro que esto ya había sido determinado por Dios, era el plan de Dios. Sin embargo, tanto los soldados que arrestan a esa guardia que arresta a Jesús, tanto Judas, son responsables de sus acciones, porque ellos las cometieron, ellos son responsables de eso, es su responsabilidad. Pero también vemos la soberanía divina. Vemos estas dos verdades aquí claramente, la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. Entonces Jesús nos deja claro que su muerte no fue impuesta por los hombres, sino ofrecida voluntariamente por amor y obediencia al Padre. Nada de lo que ocurrió aquí fue accidental. Cristo fue entregado conforme al plan eterno de Dios. Y es precisamente esa confianza en el plan soberano del Padre la que vemos en la siguiente sección. Jesús, con serenidad y autoridad, declara que todo sucede para que se cumplan las Escrituras. Entonces vemos ahora la tercera sección, que es la entrega que cumple la redención, en el versículo 48 al 49. Jesús, si se dan cuenta en todo lo que llevamos hasta ahora del texto, Jesús no ha hablado. Pero Jesús rompe el silencio para hacer evidente la incongruencia de los líderes religiosos de Israel. En el versículo 48, Él les dice: y respondiendo Jesús, les dijo: ¿como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme? Y aquí el término ladrón, en el original significa rebelde o bandido, una palabra usada para describir a insurrectos o a personas que amenazaban el orden público. Así es como ellos trataron al Hijo de Dios, al Creador del cielo y la tierra. El juez de este mundo estaba siendo arrestado por estos hombres, como si fuera un delincuente. Y esto también nos muestra una vez más la confusión respecto a su identidad. Ellos no entendían quién era Jesús realmente. Le arrestan como un ladrón cuando él andaba libremente por el templo. Los líderes le veían como una amenaza política, cuando Cristo no estaba interesado en eso. Y los discípulos en ese momento veían a Jesús como un Mesías derrotado. Nadie comprendía que Él era el Mesías sufriente, que venía a dar su vida en rescate por muchos, como leímos hace rato en Marcos 10, 45. Y Jesús confronta su incongruencia con calma, diciéndoles: cada día estaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. En el versículo 49. Él les recuerda que su ministerio fue público, fue abierto, fue delante de todos. No había cosas secretas, ni conspiraciones, ni armas. Si de verdad le consideraban como un enemigo del orden, habían tenido muchas oportunidades de arrestarle durante su enseñanza pública en el templo. Pero ellos lo hacen de noche, en secreto, porque como leímos hace rato, ellos temían al pueblo. La cobardía de sus enemigos muestra su incredulidad. Mientras que por otro lado, la serenidad de Jesús
manifiesta su soberanía. Y finalmente en el versículo 49, al final del versículo 49 les dice, pero es así para que se cumplan las Escrituras. Esta frase es el corazón del pasaje. Jesús está afirmando que cada detalle, su arresto nocturno, la traición de Judas, la huida de los discípulos, ocurre según el plan eterno de Dios, ya que nada está fuera de su control. Su entrega voluntaria cumple profecías que habían estado escritas sobre él en el Antiguo Testamento, como Isaías 53:7, donde dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Hablando del siervo sufriente. También Zacarías 13:7, que leíamos hace unas semanas, decía, heriré al pastor y serán dispersadas las ovejas. Jesús sabía que iba a ser tratado como un transgresor para cargar con la culpa de los transgresores. De igual manera en Isaías 53:12 les dice, por tanto yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Jesús mismo había afirmado que estas palabras se iban a cumplir acerca de él. Vayan por favor al Evangelio de Lucas, capítulo 22, versículo 37. Lucas 22, 37. Él aquí les está afirmando a sus discípulos que él iba a ser arrestado igualmente. Les dice en el versículo 37, capítulo 22, versículo 37, porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito, y fue contado con los inicuos, porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Entonces aquí Jesús está afirmando que cada paso de Cristo hacia la cruz demuestra que Él no fue una víctima de la historia, sino que Él es el Señor de la historia, cumpliendo las Escrituras. El que Jesús se entregara aquí, que fuera arrestado, no representa una derrota, como tal vez las autoridades religiosas de Jesús lo estaban interpretando de esa manera. Los mismos discípulos, como lo vemos, lo interpretaron de esa manera, pero realmente era una victoria y era un paso adelante hacia la cruz. Jesús en su obediencia perfecta aseguró la salvación de su pueblo. Y esta verdad nos llama a vivir con una confianza en nuestra vida. Así como Jesús se sometió plenamente al plan del Padre, nosotros podemos descansar que ningún sufrimiento, ninguna traición o pérdida que vivamos en esta tierra está fuera de su control. Si Él gobernó sobre la cruz, sobre su arresto, Él también gobierna sobre cualquier situación que estés pasando. Por eso te animo a perseverar confiando en la fidelidad de Dios y en su obediencia perfecta, sabiendo que Él sigue obrando para tu bien y para su gloria. Esta confianza en la soberanía de Cristo nos prepara para ver la cuarta escena de este pasaje, donde vemos que los discípulos huyen, pero el Señor permanece fiel. La cuarta escena de este pasaje se llama un abandono vergonzoso ante una fidelidad gloriosa. Vemos cómo el versículo, si regresan a Marcos 14, vemos cómo el versículo 50 termina en una nota muy oscura. Dice, entonces todos los discípulos dejándole huyeron. Estas palabras, aunque son breves, tienen una importancia enorme.
porque cada una de esas palabras refleja el cumplimiento de las profecías de Cristo, que iba a ser abandonado. Leíamos hace rato de Zacarías: heriré al pastor y serán dispersadas las ovejas. Aquellos que anteriormente habían prometido morir por él, ellos dijeron: nosotros vamos a morir contigo, Cristo. Ahora lo abandonan a la primera señal de peligro. Y esta es la tragedia de la autosuficiencia, como lo veíamos hace algunas semanas. La confianza en uno mismo siempre termina en el fracaso, así como los discípulos confiaron demasiado en su habilidad de permanecer fieles a Cristo. Y vemos que esa devoción realmente no tenía profundidad. Sin embargo, Cristo permanece fiel cuando todos caen y le abandonan. Y el versículo 51 y 52 agrega un detalle que solo Marcos registra en este evangelio. Y dice: pero cierto joven le seguía, cubierto el cuerpo con una sábana, y le prendieron. Muchos comentaristas mencionan que es muy probable que este joven podría ser el mismo Marcos, debido a lo específica que es la historia y que únicamente se encuentra en el Evangelio de Marcos. Pero realmente el texto no nos lo confirma, entonces no podemos afirmarlo con certeza. Pero aquí su identidad realmente no es tan relevante, sino que lo que vemos aquí es que vemos a un joven que, al ser confrontado con el costo de seguir a Cristo, huyó al darse cuenta que era demasiado para él. Cuando lo intenta sujetar, su reacción es la siguiente, como lo vemos en el versículo 52. Mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. Y la desnudez de la que nos está hablando, que está describiendo aquí Marcos, no es simplemente un detalle narrativo, sino que es un reflejo de la vergüenza y el temor humanos. Este joven prefirió la vergüenza de escapar desnudo antes que permanecer fiel a Cristo. Su huida revela la cobardía del corazón humano cuando se enfrenta al costo de seguir, del discipulado de Cristo. Sin embargo, y reitero, mientras ellos huyeron avergonzados, Cristo permaneció firme y permaneció fiel. Incluso el mismo Cristo en Juan 16, 32 les había advertido. Vayan por favor a Juan 16, 32. Juan capítulo 16, versículo 32. Dice: Jesús les había advertido: he aquí la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. La soledad de Jesús en ese momento, al ser abandonado por los suyos, no fue un accidente. No era una derrota, sino que era el plan soberano de Dios. Él fue abandonado para que tú y yo nunca seamos abandonados. En el momento de mayor abandono que nosotros podíamos imaginar, Dios estaba cumpliendo el mayor acto de amor divino, y era la antesala de su sacrificio en la cruz. Y la escena finaliza mostrando que aunque todos fallan, Cristo permanece fiel a su Padre. Y esta huida revela también algo profundo sobre el entendimiento que los discípulos tenían acerca de lo que Jesús venía a hacer.
Ellos todavía no entendían plenamente su identidad. Al verlo arrestado y al rechazar defenderse, porque le dijo a Pedro, no. Al rechazar defenderse, ellos pensaron que todo había terminado, como si su reino hubiera fracasado. No entendieron que su entrega, su arresto, era el cumplimiento del plan eterno de Dios. Y en su confusión su fe se tambaleó, pero la fidelidad de Cristo permaneció. Jesús sufrió en soledad para que nosotros pudiéramos tener comunión eterna con Él. Y en el momento que todos se apartaron, en esa hora oscura, Él permaneció. Entonces, como vemos en estos versículos del capítulo 14, versículo 43 al 52, este pasaje, vemos una escena de profundo contraste. Vemos la traición de Judas frente a la fidelidad del Hijo de Dios. Vemos la confusión de los discípulos frente a la obediencia de su Señor. Y vemos el abandono del Creador del universo. Jesús no fue vencido por la traición, sino que gobernó sobre ella. Él no perdió el control, ni aunque estuviera arrestado en ese momento. Él no perdió el control, sino que cumplió la Escritura paso a paso. Cada detalle, el beso, la espada, el arresto, la huida de sus discípulos fue dirigido por su mano soberana. Cristo no solamente se dejó arrestar, sino que Él se entregó voluntariamente para que se cumpliera el plan eterno de salvación de su pueblo que Él ya sabía que venía a salvar. Y ahora al ver este texto y al ver la fidelidad de Cristo en medio de este abandono, quisiera que consideráramos algunas aplicaciones para nuestras vidas. Y la primera cosa que me gustaría animarles a reflexionar es: asegúrate de seguir al Cristo verdadero. ¿Quién es el Jesús al que sigues? ¿Es el Jesús que promete que todo te saldrá bien, que no tendrás dificultades? ¿O el Jesús que sufrió, que fue traicionado y permaneció fiel y también promete tener cuidado de ti? No caigamos en el mismo error de los discípulos y de las multitudes que no comprendían quién era realmente Cristo. No sigas a un Jesús que se amolda a tus expectativas o a tus deseos. Sigue al Cristo soberano y verdadero que sufrió por amor, como Él se revela en la Escritura. Jesús se dejó arrestar así, sin resistencia, porque sabía que el plan del Padre era bueno y necesario para que se cumplieran las Escrituras. Entonces pregúntate, ¿sigues al Jesús que solo promete bienestar? ¿O al Jesús que llama al sacrificio? Seguir a Cristo como Él se revela en la Escritura es amarlo por quien Él es, no por lo que Él puede ofrecerte, sino que es confiar en su fidelidad, incluso cuando nuestra obediencia implique cargar la cruz. Y otra enseñanza es que somos llamados a seguir a Cristo incluso cuando el camino es difícil. El llamado de Jesús no es una invitación a una vida fácil, sino a una vida de fidelidad. Seguir a Cristo implica reconocer quién Él es realmente, el Hijo de Dios que fue traicionado, abandonado y crucificado por nosotros. Por eso debemos de preguntarnos, ¿hasta qué punto estás dispuesto a seguirlo? Cuando el obedecerle implica dolor o pérdida, ¿seguirías a Cristo si obedecerle significa perder una relación, una oportunidad de trabajo o tu reputación? El discipulado al que Jesús nos llama no se trata
de un Jesús que nos asegura prosperidad o comodidad, sino del Cristo. El Cristo verdadero nos llama a negarnos a nosotros mismos y a tomar nuestra cruz y a seguirle, confiando que Él tendrá cuidado de nuestro bienestar espiritual, que es lo más importante. Seguir a Cristo cuando el camino se vuelve difícil significa obedecerlo, incluso cuando el mundo te rechaza. Es permanecer fiel cuando decir la verdad te cuesta popularidad. Es amar cuando otros te ofenden. Es vivir con gozo aunque no sea reconocido, porque sabes que lo haces para Él. Es confiar en su provisión cuando la incertidumbre de los tiempos te llega a abrumar. Cada acto de obediencia, cada acto de fidelidad en medio de la dificultad es una manera práctica de cargar tu cruz y reflejar a tu Salvador. La fidelidad de Cristo es nuestro ejemplo y la fidelidad del Padre hacia su Hijo nos recuerda que Él también nos sostendrá en nuestro caminar hasta que estemos en su presencia. De igual manera te animo a confiar en la fidelidad de Cristo, no en la tuya. Todos los discípulos fallaron y huyeron, pero Jesús permaneció fiel hasta el fin. Este pasaje nos ayuda a enfocar nuestra esperanza, porque nuestra esperanza no descansa en nuestro desempeño ni en nuestras obras. Descansa en la fidelidad inquebrantable de Cristo. Cuando tropieces, no te escondas como Adán se escondió en el huerto. No huyas de Él como lo hicieron los discípulos, sino que en tu lucha con el pecado, en las dificultades de esta vida, ve a Cristo, porque Él es fiel para perdonarte y limpiarte de toda maldad, como lo afirma en su palabra. Ante tus fallas y luchas, predícate el Evangelio diariamente. Reconoce que tu aceptación delante de Dios no se gana por tener buenas semanas de obediencia, ni se pierde por tener un mal día, sino que es un regalo de Dios. Te animo a alimentar tu fe por medio de la palabra, porque esto se lleva a cabo de maneras prácticas. Y la manera en la que conocemos a Dios es a través de la palabra. La oración constante, pidiéndole a Dios que nos ayude, dependiendo de Él constantemente para que Él nos transforme y nos ayude a obedecerle. Y de igual manera tener comunión con hermanos que nos animan y nos exhortan en nuestra vida, en nuestro caminar. Tal vez en este momento te encuentras luchando con tu pecado. Tal vez te encuentras desanimado, tu fe se siente fría. Pero en este momento recuerda que Jesús permaneció fiel cuando todos lo abandonaron. Y es por eso que tú puedes levantarte de nuevo, confesando tu pecado, recibiendo su perdón y misericordia, caminando en obediencia gozosa, porque Él nos capacita y nos da esa bendición por medio de su Espíritu Santo. Y ahora, si tú estás aquí y no has creído en Cristo como tu Señor y Salvador, la invitación para ti es: cree en Cristo que fue abandonado para que tú nunca lo seas. Jesús fue entregado, arrestado y abandonado para cargar con el pecado de quienes lo abandonarían. Él caminó a la cruz en soledad para enfrentar el castigo que solo Él podía enfrentar por nosotros, la ira de Dios que nuestro mismo pecado ha provocado, la ira justa de Dios. Y en la cruz Él clamó al Padre: ¿por qué me has desamparado? Y Él clamó esto para que tú nunca seas desamparado si vienes a Él. ¿Y cómo vas a responder hoy ante la obra de Cristo? Reconoce tu pecado. Reconoce que Cristo murió en la cruz como el sustituto perfecto para cargar con tu pecado.
y el castigo que mereces. Arrepiéntete y confía en Él. Porque Jesús promete al que a mí viene, no le echo fuera. Él quiere salvar a pecadores que van a Él arrepentidos. Él fue condenado, abandonado y maldecido en la cruz para que tú seas perdonado y que tengas vida eterna con Él. Si tú vas y confías en Él. Ve a Cristo hoy. No lo dejes para después. Como lo mencionamos al principio de esta enseñanza, en Dunkerque, la fidelidad de unos pocos hombres salvó a miles. Pero en Getsemaní, la fidelidad de uno salvó a una multitud que no puede ser contada. Lo que parecía derrota realmente fue victoria. Lo que parecía abandono realmente fue redención. Cada paso, cada palabra, cada golpe, cada clavo en la cruz fue parte del plan eterno de Dios. Jesús fue fiel cuando fue traicionado, obediente cuando Él fue abandonado, soberano en su arresto. Que esto, hermanos, nos lleve a confiar más profundamente en el Cristo que reina sobre nuestras vidas. Que su fidelidad nos mueva a perseverar a pesar de nuestra debilidad, a obedecer en la dificultad y cuando más nos cueste, y a descansar en su soberanía y cuidado perfecto sobre nuestras vidas. No voltees a ti mismo para tener esperanza, sino que mira al Salvador que fue fiel hasta el fin por ti. Y que esta verdad te mueva a vivir cada día confiando en su amor y fidelidad perfecta, porque Él es digno. Él es digno de toda nuestra adoración y alabanza. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por mostrarnos una vez más la gloria de Cristo, quien al ver a esos guardias que le arrestaban, a la traición de su discípulo, Señor, él no retrocedió, no fue atrás, sino que caminó hacia la cruz. Señor, gracias por esa gran bendición, Señor, que sabemos que a pesar de que nosotros somos inconstantes, a pesar de que en ocasiones nos sentimos abrumados por las dificultades de este mundo, Señor, tú permaneces fiel. Tú permaneces fiel, Señor. Yo te pido que nos ayudes a seguirte con convicción, Señor. Tanto en los días de gozo como en los días de prueba. Que el ver la obra de Cristo, Señor, nos ayude a crecer en un amor más profundo a ti, en una esperanza cada vez más viva en tu plan perfecto, Señor. Ayúdanos, Señor, y recuérdanos cada día que no estamos solos, Señor, porque sabemos que Cristo, que fue abandonado en ese huerto, está con nosotros cada día, Señor. Gracias por esa inmensa bendición. En Cristo Jesús, amén.